Pues buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Diego Roa y pues hoy les vengo a hablar un poquito de la burbuja de la IA. Para los que no me conozcan o no me recuerden, pues soy practicante universitario y ya llevo 2 mesecitos trabajando con el equipo de innovación. Entonces, para hablar un poquito sobre el origen del tema, se debe a este señor, es un youtuber estadounidense, Joe Scott, que pues aquí se alcanza a ver un poquito. Subió un video sobre cómo la inteligencia artificial podría ser, no es seguro aún, la burbuja económica más grande de la historia. Entonces, pues de ahí me picó como esa curiosidad y pues decidí hacer este pechacucho para pues compartirles mi opinión y escuchar qué piensan al respecto. Antes de entrar en materia como tal sobre las burbujas económicas, quería hablar un poquito sobre las revoluciones industriales. Como ustedes ya saben, la primera revolución industrial se dio en el siglo XVIII y pues fue todo lo relacionado a la máquina de vapor. La segunda revolución industrial se dio en el siglo XIX y tuvo que ver más que nada con la invención o el descubrimiento de la electricidad. De ahí pasamos a la tercera revolución industrial en el siglo XX, con los avances en la computación, la invención del Internet y pues ese inicio en la adopción de las energías renovables. Actualmente, en el 2016, Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, declaró pues que estábamos en la cuarta revolución industrial, que tenía que ver con la inteligencia artificial y con el Internet de las cosas. Ahora sí, ¿qué es una burbuja económica? Básicamente es cuando se da un crecimiento acelerado y descontrolado de un activo, normalmente por expectativas poco razonables o por la especulación. Este crecimiento del activo, con el paso del tiempo, se vuelve insostenible, lo que causa que la burbuja estalle y que se dé una crisis económica o una recesión. Las fases de una burbuja económica son las siguientes. Primero se da un desplazamiento, donde pues básicamente se da como una nueva alternativa, llega una nueva tecnología, algo que le llama la atención a los inversores. De ahí se da el auge, que es cuando los inversores también paulatinamente, de manera controlada, entre comillas, empiezan a invertir y a inflar el precio o el valor de esas acciones. De ahí pasamos a la euforia, donde básicamente se deja de lado cualquier tipo de precaución, cualquier tipo de control, y los inversores empiezan a invertir de manera descontrolada, haciendo que el precio del activo crezca exponencialmente. De ahí pasamos a la recogida de beneficios, donde algunos inversores que son un poquito sensatos o directamente suertudos, venden sus acciones temprano, entre comillas, de hecho es justo a tiempo, y pues logran obtener los beneficios asociados. De ahí pasamos al pánico, donde lastimosamente la burbuja estalla y quedan todos los inversores con acciones que básicamente no valen nada. Algunos ejemplos de las burbujas económicas son la tulipomanía, que es la primera burbuja económica registrada en la historia. Se dio en el siglo XVII, de 1636 a 1638, y como su nombre lo indica, pues el activo que se infló fueron el precio de los tulipanes. La leyenda cuenta, pues hace muchos años de eso, que el tulipán más caro se vendió por 6,000 florines, lo que equivale a una casa en esa época. La tulipomanía se dio en los Países Bajos, tengan eso en cuenta, y pues lo que causó que los tulipanes se vendieran tan caros era que sus pétalos tenían patrones inusuales o eran de colores extravagantes. Irónicamente, estos colores, estos patrones se debían a unos parásitos. Antes de pasar al siguiente ejemplo, me pareció pertinente introducir el concepto de capital de riesgo, que es básicamente cuando financiamos empresas emergentes que deberían tener un elevado potencial. Estas inversiones son las que más rentabilidad ofrecen, pero también son las que más riesgos acarrean y pueden ser de tipo venture capital o private equity y depende del momento en el que se haga la inversión. El siguiente ejemplo del que voy a hablar es el de la burbuja.com, que se dio en 1994 hasta alrededor del 2003-2004, y me voy a apoyar del índice Nasdaq, que pues ahí se ve cómo se da un aumento del 400% hasta llegar al pico que se da en marzo del 2000 con un valor del índice de 5,000 puntos aproximadamente, que como dato curioso no se volvió a alcanzar o superar hasta el 2014.
Y pues en ese momento se estalla la burbuja y se da una pérdida del 75%. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de esta burbuja.com? Básicamente el hype tecnológico, que todos los inversores pensaban que Internet iba a ser el futuro, no estaban tan equivocados, pero aún así habían unas expectativas irreales sobre el crecimiento del comercio online, lo que permitió que todas estas empresas que finalizaban en .com, como esta, pets.com, tuvieran un fácil acceso a capital de riesgo, aunque estas no contaban con un modelo de negocio real ni con un público objetivo. Viéndolo desde la otra perspectiva, justamente las empresas que sobrevivieron fueron aquellas que tenían modelos sostenibles, que tenían fuentes reales de ingresos, que tenían un nicho específico en el mercado y que fueron capaces de adaptarse al cambio, aunque obviamente no salieron impunes de esta burbuja. Entonces, el tema que nos compete, ¿no? La IA está en una burbuja. Sam Altman, el CEO de OpenAI, dice que sí, entre comillas. Básicamente dice que los inversores están inflando el concepto de la inteligencia artificial, pero obviamente él cree que la inteligencia artificial es de lo más importante que ha pasado en los últimos años. Aún así, estadísticas muestran cómo los inversores pues, han estado invirtiendo de más en startups relacionadas con inteligencia artificial. Y pues, al menos para mí, esto es una red flag tremenda, porque la mayoría de estas startups no tienen aún fuentes de ingresos reales ni cuentan con una verdadera rentabilidad. Y hablando de rentabilidad, en el 2024, OpenAI sacó unas estimaciones que se filtraron gracias a The Information, en las que mencionaba que no iba a ser rentable hasta el 2029. De hecho, muy recientemente, de verdad hace un par de días, se dio una reestructuración de la empresa, convirtiéndose en una empresa con ánimo de lucro. Ahí Microsoft estuvo involucrado y pues sacó su porción del pastel y actualmente es partícipe de OpenAI con un 27% de las acciones de la empresa. Esto pues es un debate ético porque puede que OpenAI tenga que cambiarse el nombre, específicamente la parte de Open, pero eso será tema para otra pechacucha. Entonces, los economistas creen que, por ejemplo, empresas como Nvidia inflan sus propios ingresos, ya que la revenue que ellos manejan y que ellos reportan está en un bucle. Un ejemplo de eso es este patrón de aquí. Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI a su vez invierte en Oracle, y Oracle, para suplir esa demanda de OpenAI, necesitará una mejor infraestructura, lo que significa que tendrá que comprarle a Nvidia. Independientemente de que eso sea verdad o no, yo quiero que nos enfoquemos en otro tema, el impacto ambiental. En estos dos tratos de aquí se prometió o se busca obtener centros de datos con 15 gigavatios. ¿Qué son 15 gigavatios en perspectiva? En abril de este año, del 2025, sería un apagón en España. Ese apagón duró aproximadamente un día entero y la causa fueron que se perdieron 15 gigavatios. La causa del apagón realmente no nos interesa, pero la cifra que me llama la atención personalmente es que esos 15 gigavatios equivalían al 60% de la demanda energética de España, de un país en ese momento. A su vez, si para como que entiendan la escala de la que estoy hablando, un gigavatio es suficiente para suplir de energía a 750,000 hogares estadounidenses. Entonces, nuevamente sigamos hablando de los centros de datos. La IEA, la International Energy Agency, estima, aunque personalmente creo que esas estimaciones son muy optimistas, que el consumo global de energía por parte de los centros de datos se van a duplicar de aquí al 2030. Entonces vamos a pasar de 415 teravatios por hora a 945 y vamos a pasar de un 1.5 a un 3%. También dice que se va a dar un crecimiento anual del consumo de un 15%. Y este 15% a su vez es 4 veces el crecimiento anual del resto de sectores en consumo de energía. También, para que lo tengan en cuenta, el consumo de energía por parte de los servidores clásicos va a crecer apenas en un 9%, comparado a los servidores enfocados para inteligencia artificial, que va a crecer en un 30%. Y pues lastimosamente esta energía no viene de fuentes renovables, o al menos no en su totalidad. De hecho,
Si miramos los reportes de sostenibilidad de empresas como Google o Meta, vemos que no están ni cerca de cumplir las metas que tienen proyectadas de aquí al 2030. De hecho, Google directamente en uno de sus últimos reportes de sostenibilidad echó la culpa a que el aumento en el consumo de energía por parte de sus centros de datos fue la causa por la que pues sus emisiones de CO2 fueron tan altas. Aún así, pues aquí la idea es no también dar alternativas, no solo problemáticas, y pues entre eso se encuentra la refrigeración líquida, el free cooling, la reutilización de calor residual, obviamente invertir en energías renovables o inclusive optimizar el consumo utilizando inteligencia artificial. Entonces, dejando de lado las estadísticas y reportes, etcétera, hablemos un poquito de mi opinión sobre este tema. Algo que descubrí o que me llamó la atención al leer sobre la burbuja.com es que aunque estalló, los cimientos que quedaron de esa inversión masiva se utilizaron para que el Internet sea lo que es hoy en día. Entonces, de manera similar, independientemente de que la IA estalle o no, tengo plena confianza en que todo lo que hemos hecho, todas estas investigaciones, todas estas inversiones servirán como nuevamente cimiento para tecnologías que nos van a servir en el futuro. Puede que tecnologías o herramientas que ni siquiera hayamos pensado. Mi invitación aún así, y, como miembro de esta empresa, es que tenemos que controlar el hype, especialmente darle tiempo y no montarnos a la ola solamente porque vemos las noticias, porque vemos en nuestro influencer favorito, etcétera, que esta nueva tecnología, que este nuevo modelo de inteligencia artificial, que este nuevo navegador, etcétera, es el futuro. Básicamente a lo que los invito, compañeros, es que a cualquier decisión que tomemos sea una decisión racional, que esté fundamentada en datos y que pues tengamos un plan sólido que nos permita adaptarnos ante cualquier adversidad que se nos presente. Finalmente, un pequeño disclaimer, pues yo no soy ni economista, ni obviamente soy historiador, pues aquí pues les quería mostrar un poquito de las referencias principales en las que me basé, por si en el futuro quieren revisarlos por su cuenta o hubo algún tema que les llamó la atención. Gracias.